Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro de Apocalipsis. En nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 19 en este capítulo 3 de Apocalipsis que estamos estudiando. Y para continuar hoy quisiéramos mencionar que en este versículo 19 el Señor está hablando en cuanto a la iglesia en la Odisea, y aún para aquellos que se encuentran en esa iglesia no es demasiado tarde para volverse a Cristo. Él dice, «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete». Así es que esta iglesia aún podía volverse a Cristo y ser celosa. Ahora, esa palabra celoso significa ser caliente, ser ferviente. Ellos eran tibios. Y creemos que comenzando aquí con el versículo 20, tenemos una invitación general de parte del Señor Jesucristo en cualquier ocasión, ya que dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Este es un cuadro del Señor Jesucristo y la puerta del corazón del pecador. Es un cuadro glorioso. El artista Holman Hunt pintó este cuadro. Es un cuadro de Cristo parado a la puerta. Cuando él pintó ese cuadro por primera vez, invitó a sus amigos artistas a que lo criticaran. Uno de ellos le dijo, «Holman, no incluiste una parte muy importante de la puerta. Dejaste de pintar el pomo o la perilla de la puerta». Y Holman contestó, «Bueno, es que esa puerta es un cuadro del corazón humano, y el pomo o la perilla de la puerta está por el lado de adentro». Y amigo oyente, eso es lo que tenemos aquí en este versículo. Él está a la puerta y llama. Él no va a derribar la puerta. A pesar de lo que digan algunos extremistas hoy en cuanto al tema de la elección, el Señor Jesucristo actuará y, por así decirlo, moverá el cielo y la tierra para llegar a la puerta de su corazón. Pero cuando Él llegue allí, Él se detiene y llama. Usted es quien tiene que abrir la puerta y dejarle entrar. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Y Él dice, «Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo». Esto demuestra comunión, indica el comer, el alimentarse de la palabra de Dios, indica el ir y conocer a Jesucristo. Y luego dice en el versículo 21, «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono». Debemos volver a recalcar que aquí se nos está hablando de la relación con su Padre en el trono. Debemos destacar el hecho de que cuando Él está hablando de su relación con el Padre, Él siempre hace de esto algo único. Y aquí lo tenemos, mi Padre. Él dijo, por ejemplo, «Subiré a mi Padre». No nuestro Padre, porque esta relación siempre es diferente con Él. Ahora Él nos está preparando para la próxima escena que se desarrollará. Cuando Él dice, «Y me he sentado con mi Padre en su trono», ese es el cuadro de lo que nosotros vamos a ver. Luego en el versículo 22 de este capítulo 3 de Apocalipsis dice, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Este es un mensaje especial del Señor Jesucristo a todas las iglesias, que uno necesita tener el oído ungido, untado con sangre para poder oír. Y esa es la razón por la cual hoy usted y yo debemos tener mucho cuidado en cuanto a nuestro estudio de la palabra de Dios, de no adelantarnos al Espíritu de Dios, sino que debemos permitir que Él sea nuestro Maestro. Si usted tiene un oído untado con la sangre, Él quiere que usted le escuche, que escuche lo que Él tiene que decirle. Y solo el Espíritu de Dios puede hacer que esto sea real para nosotros. Bien, con esto concluye el tema de las 7 iglesias. Estas son las cosas que son, y ellas son muy importantes. Hemos dedicado bastante tiempo a estas 7 iglesias porque esto se relaciona con el período en el cual vivimos y con nuestro propio grupo, porque si somos miembros de su iglesia, también somos miembros de su cuerpo, y hay una gran multitud, comenzando allá con el día de Pentecostés hasta la hora presente, hay millones que están confiando en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ahora hemos visto estas 7 iglesias ubicadas en un período de tiempo definido. En su gran mayoría ya ha sido cumplido. Creemos que nos encontramos en el período de las 2 últimas iglesias. Y como ya hemos dicho anteriormente, hay una preparación en la iglesia visible organizada del presente. Tenemos a esta iglesia que se está apartando cada vez más hacia la apostasía.
Y luego tenemos a esta iglesia que permanece al lado de la palabra de Dios, la iglesia en Filadelfia. Esa es la iglesia que será raptada. La otra iglesia, con esa tremenda organización, y eso incluye a todas las denominaciones, aquellas que profesan ser iglesias cristianas, pero que hace mucho que se han apartado de la palabra de Dios, que se han apartado de la persona de Cristo, esa división existe hoy en la iglesia. Una iglesia será raptada, pues, pero la otra pasará por el período de la gran tribulación. Ahora debemos decir que ha habido un mensaje en cada una de estas iglesias. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que él había disfrutado mucho del estudio de estas iglesias, mucho más que en oportunidades anteriores, porque había podido realizar varios viajes a Turquía, es decir, al Asia Menor. Él tuvo la oportunidad de visitar las ruinas de las 7 iglesias mencionadas aquí, y decía que cada vez que le tocaba estudiar cada una de estas iglesias, podía recordar las ruinas que observó y podía recordar la situación local. Y aquí el Señor ha hablado a una situación local y ha separado a cada una de estas iglesias. Ellas son representativas, cada una de estas iglesias, y juntas representan el período completo de la iglesia mientras esté aquí sobre la tierra. Pero también tenemos aquí, en cada una de ellas, un mensaje para usted y para mí, amigo oyente, en el día de hoy. En la iglesia de Éfeso se dio una advertencia que es para nosotros en el presente. Allí existía el peligro de apartarse del mejor amor, de apartarse de una relación personal y hermosa con el Señor Jesucristo. Creemos que la verdadera prueba de cualquier creyente hoy, especialmente de aquellos que están tratando de servirle, no se encuentra en su propio método o forma de hacerlo, o el pequeño sistema, o su dedicación y todo eso que se enfatiza en el presente, sino que está en esta pregunta: ¿le ama usted? ¿Ama usted al Señor Jesucristo, amigo oyente? Cuando usted le ama, entonces usted tendrá una relación correcta. Pero cuando comienza a apartarse de la persona de Cristo, entonces le lleva a una condición tibia. La iglesia apóstata era culpable de ser tibia. No parece ser muy malo, pero es la peor condición en la que se puede encontrar una persona en el plano espiritual. Cierto predicador dijo en una ocasión: 20 creyentes tibios dañan más la causa de Cristo que un ateo beligerante. Y por supuesto que estamos de acuerdo con eso. Una iglesia tibia es algo lamentable en la causa de Cristo. Pero cada una de estas iglesias tiene un mensaje para nosotros. Por ejemplo, tenemos la iglesia en Esmirna. Él le dijo a ellos que no temieran el sufrir. Y esta es una de las cosas que nos atemorizan en el presente. No queremos pagar el precio de servir a Cristo. Y sin embargo, ese es el método. Luego tenemos la iglesia en Pérgamo. Veamos lo que nos dicen los versículos 14 y 15 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. El peligro es la mala doctrina. Eso, por supuesto, es un grave peligro hoy, la doctrina equivocada. Eso es lo que andaba mal en la iglesia en Pérgamo. Luego tenemos la iglesia en Tiatira. Y en el versículo 20 del mismo capítulo 2 de Apocalipsis leemos: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí está la nueva moralidad. Ese es un gran peligro para muchos hoy. Ellos piensan que pueden aceptar a Cristo y luego vivir en un nivel bajo. Pero usted no puede salirse con la suya, amigo oyente, de ninguna manera. Usted es su hijo. Y luego tenemos el mensaje a la iglesia en Sardis, a la iglesia protestante. Allí existía el peligro de una muerte espiritual. A ella le dijo: tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué en cuanto a su iglesia, amigo oyente? ¿Está viva? ¿Está usted vivo? ¿O está muerto en esa iglesia hoy? Hay muchos así en el presente. Y sin embargo, hablan mucho en cuanto a mantener la doctrina. Pero, amigo oyente, lo lamentable hoy es eso de estar muerto en el protestantismo. Y esa es una de las peores cosas que uno puede imaginarse. Luego tenemos el mensaje a la iglesia de Filadelfia.
Ellos no se encontraban en un peligro grave porque Él no condena a esa iglesia para nada. No tiene ninguna palabra de condenación para ellos. Pero Él les da una recomendación. Les dice, retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que ellos tenían? Bueno, usted recuerda lo que sucedió. Él les elogió porque guardaban su palabra. Y debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto. Uno puede mirar hacia el pasado y recordar a personas que se mantenían firmes en la palabra de Dios hace muchos años, que parecían ser mucho más fuertes que nosotros, pero que ahora se han apartado de la fe. Esto nos sorprende, pero es un gran peligro el que existe, aún en esta iglesia en Filadelfia. Y ninguna de estas cosas deberían disuadirnos. Esta es, pues, la historia de la iglesia. Llegamos ahora al capítulo 4, y la pregunta natural que surge aquí es, ¿qué ocurrió con la iglesia? Uno no la encuentra a partir del capítulo 4 hasta el final del libro de Apocalipsis. No hay mención de la iglesia, excepto cuando se menciona la invitación que está al final del libro, algo que es general y que nada tiene que ver con la cronología del libro. Pero de aquí en adelante usted no va a encontrar la palabra iglesia. Hasta este momento, la palabra iglesia se mencionaba una y otra vez, por lo menos 19 veces. Pero ahora ya no se menciona más. Es como si hubiera dejado de transmitir. ¿Por qué? Porque ha tenido lugar el rapto. Fue llevada a las nubes para encontrarse con el Señor, y la iglesia ha ido al cielo. Eso es lo que ha sucedido. Tomó lugar, como decimos, durante el período de la iglesia de Filadelfia. Y lo que continuó después de eso es sencillamente una organización y pasará a través de la gran tribulación, y la volveremos a ver otra vez cuando se llama la gran ramera. Esto es algo terrible. Es el cuadro más aterrador que encontramos en la Biblia, el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Veremos otra vez a la iglesia? Sí, pero no es ya una iglesia, es la esposa preparada para el esposo. Así es que esto nos lleva ahora, en este maravilloso libro, a la división final de él. Usted debe recordar que Juan lo presentó al principio. A él se le dio la división de este libro, y él la compartió con nosotros. A él se le dijo, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Esto es en griego metatauta, las cosas que han de ser después de estas. Así es que, cuando llegamos a este capítulo 4 de Apocalipsis, ¿qué es lo que encontramos? Nos dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo. Ese es el sonido de la trompeta que ha llamado a la iglesia a las nubes. ¿Y de quién era esa voz? La voz de Cristo. Dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué clase de cosas? Bueno, eso lo veremos ahora al considerar este versículo 1. Son las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Bueno, la iglesia, después de que la iglesia ha completado su carrera terrenal y es llevada a los cielos. Llegamos ahora a estas cosas, metatauta, después de estas cosas, después de las cosas de la iglesia. Ahora quisiéramos destacar varias cosas sorprendentes que demuestran por sí mismas que hemos entrado a una nueva división aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis. El ambiente y las condiciones han cambiado radicalmente, y estas son las cosas que sucederán después de estas, y son expresadas en el griego, como hemos dicho, metatauta, después de estas cosas. Comenzamos ahora la última división principal del libro. ¿Y qué es lo que ha sucedido en la iglesia? Ya no está en el mundo. Hasta llegar al capítulo 4 teníamos 19 referencias a la iglesia en el mundo. Es obvio que los capítulos 2 y 3 se han dedicado en su totalidad a la iglesia en el mundo. Ahora, desde el capítulo 4 hasta el final de Apocalipsis, la iglesia no se menciona más en relación con el mundo. La última y solitaria referencia es el testimonio final después que ha concluido el pequeño día de este mundo, allá en el capítulo 22, versículo 16. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 16, Cristo dice de los suyos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él también dijo allá en el versículo 3 del capítulo 14 del mismo Evangelio según San Juan, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La escena cambia ahora al cielo en el capítulo 4.
y en forma muy definitiva, por cierto. Y ya que la iglesia todavía es el tema, vamos a seguir. ¿Y dónde vamos a encontrar a la iglesia? Se ha cambiado a su nuevo domicilio en el cielo. ¿Y cómo llegó la iglesia al cielo? Esa es una buena pregunta. El apóstol Pablo nos da la respuesta. Dice él, «Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire». Y él define esta operación allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, del siguiente modo. «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Amigo oyente, la fe ubica hoy al pecador en la plataforma de lanzamiento de ese cohete guiado que es la iglesia, y de allí saldrá a encontrarse con el Señor en el aire. Los santos entran por la puerta abierta al cielo. La iglesia está con Cristo. Cristo está en el cielo dirigiendo los sucesos del período de la gran tribulación que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6 de Apocalipsis. Luego tenemos un tercer hecho sorprendente. La iglesia no es un nombre, sino una definición de aquellos que han confiado en Cristo en esta edad. Y eso es algo que nosotros debemos tener fijo en nuestras mentes. Porque nuestro pensar hoy es completamente confuso y es como sigue. La palabra iglesia se deriva del sustantivo griego eklesia, de ekkaleo, que significa llamar afuera. Significa que la iglesia es un grupo de personas llamado a salir del mundo. Ahora, cuando la iglesia llega a su destino, ha sido llamada y llega al cielo. Pierde ese nombre por el cual era conocida en el mundo, un cuerpo llamado a salir. Ahora se utiliza otros términos para describirla. Y vamos a poder apreciar en este capítulo 4 a 24 ancianos que representan a la iglesia en el cielo. También vamos a ver a la iglesia en el cielo como la esposa descendiendo a su nuevo hogar, la Nueva Jerusalén. Ahora, esta organización apóstata que lleva esta terminología eclesiástica continúa en el mundo. Y de aquí en adelante no se le da ni nombre ni título de iglesia tampoco. Es llamada la Gran Ramera. Amigo oyente, esto es algo aterrador. El finado doctor George Gill dijo en cierta ocasión, «Cuando tenga lugar el rapto, habrá algunas iglesias que se reunirán al siguiente domingo después de ese suceso, y no van a tener algún miembro ausente. Todos estarán allí. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia de la Odisea». Ahora aquí tenemos otro hecho sorprendente, el cuarto que queremos presentar. Los juicios que se mencionan a partir del capítulo 6 no estarían en armonía con la provisión de la gracia y la promesa que Dios ha hecho a la iglesia. Si la iglesia permaneciera en el mundo, entonces frustraría la gracia de Dios. Amigo oyente, a nosotros se nos ha prometido ser librados del juicio. Y finalmente, tenemos el quinto hecho, y es que si continuamos del capítulo 3 al capítulo 4 sin reconocer este cambio, es ignorar la división natural y normal del libro de Apocalipsis, la cual ya se nos ha dado. Las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y esta última división se presenta con todo su juicio e ira, y conviene que mantengamos en nuestra perspectiva el hecho de que el Señor Jesucristo es lo central, y que Él está dirigiendo todo esto al llevarlo a una conclusión efectiva y determinante. En medio del trono se encuentra un Cordero. Él es un Cordero porque murió por los pecados del mundo, y Él es quien va a juzgar. En nuestro programa de hoy, apenas si llegamos al umbral de este capítulo 4, amigo oyente, pero tenemos que notar que aquí se utiliza esta palabra metatauta 2 veces. Aparentemente Juan temía que los amilenaristas no la notaran, por tanto la menciona 2 veces en este lugar en particular. Vamos ahora con la iglesia al cielo para ver el trono de Dios, 24 ancianos y 4 seres vivientes en este capítulo. Lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga muy ricamente.